Entendemos la ansiedad como un mecanismo sano y adaptativo. Sin embargo, se convierte en un trastorno cuando existe una dificultad para afrontar los retos o situaciones cotidianas del ser humano. Los trastornos de ansiedad cuentan con un alto factor genético, así que se debe tener en cuenta si existen familiares de primer o de segundo grado que han padecido este trastorno. Este trastorno está caracterizado por la presencia de miedo o de preocupación excesiva, por pensamientos o ya sea acciones de separación con sus figuras de apego, o también puede ser por un acontecimiento catastrófico, como por ejemplo la muerte o enfermedad, así también como una circunstancia temporal, como un viaje de trabajo. Esta suele ser más frecuente en los niños, en los cuales su tiempo estándar para diagnosticar suele ser mínimo 4 semanas, mientras que en los adultos su tiempo estándar es 6 meses. Este trastorno es más frecuente en los niños. ¿Por qué? Porque suelen aparecer en los primeros años de escolaridad o por un evento que altere la normalidad de su rutina familiar. Los niños empiezan a manifestar quejas somáticas como por ejemplo llanto excesivo, malestar, malestar estomacal, cefaleas, náuseas, las mismas que suelen iniciar horas, días o momentos antes de que suceda la acción de separación. Los síntomas de ansiedad por separación también se pueden manifestar mediante la alteración del sueño o terrores nocturnos, miedo a la oscuridad, y los niños suelen presentar un terror excesivo a monstruos, ladrones o incluso también animales. Como por ejemplo, los padres de Juanito tienen que ir a trabajar el fin de semana fuera de casa. Marta y Pedro, que son los padres de Juanito, le comentan al niño que van a estar unos días fuera de la casa y que su abuela va a ser quien se encargue del cuidado, alimentación y demás actividades del niño. Entonces Juanito empieza a manifestar síntomas somáticos un día antes del viaje, una noche antes. Empieza con la presencia de malestares estomacales y cefalias, generando preocupación en sus padres, y de tal manera se crea la retención de los mismos. El trastorno de ansiedad social, o también conocido fobia social, está caracterizado porque las acciones o rutinas diarias causan miedo, ansiedad o evasión desproporcionadas a la situación real. Como hemos manifestado anteriormente, la genética es un factor sustancial para la presencia de un trastorno ansioso. Sin embargo, es necesaria también la existencia de un factor facilitador, ya sea ambiental o traumático, que desencadene este trastorno. Por ejemplo, los estilos de crianza. Existen ciertos estilos de crianza, los cuales se basan fundamentalmente en la sobreprotección del niño, vulnerabilizándolo a situaciones externas, transmitiendo al niño un pensamiento de que todo lo que le rodea puede ser un factor de riesgo o una amenaza. Y si cuando somos nosotros niños podemos resolver esto simplemente acudiendo a nuestros padres por ayuda, sin embargo, al ser adultos y mantener todavía estas ideas de amenaza constante y sin la presencia de este agente protector, nuestros padres, es cuando la sintomatología se intensifica y empieza a generar un deterioro a nivel social, académico, laboral y personal del individuo. Por ejemplo, miedo a ser humillado, terror intenso a interactuar con extraños, dejar de hacer actividades o dejar de hablar con las personas por miedo a sentirse avergonzado, evitar situaciones donde uno sea el centro de atención, o también imaginar los peores escenarios o acciones en una situación social. Dormir lo suficiente no solo proporciona energía para que el individuo se desenvuelva físicamente de manera correcta. También el dormir suficiente y generar horarios regulares de sueño ayuda a que el cerebro tenga mayor oxigenación y fortalezca las conexiones neuronales. Esto facilita la producción de melanina y serotonina de tal manera que actúa como un factor protector. Virginia Woolf manifiesta que uno no podía pensar bien, amar bien, dormir bien si no había cenado bien. La nutrición es un factor relevante para el funcionamiento cerebral. Nuestro cerebro consume un 20% de energía, la cual proviene de una correcta alimentación en cuanto a carbohidratos, proteínas y grasas.
Un exceso o defecto de los mismos puede ocasionar desajustes emocionales como desgana, irritabilidad, nerviosismo, entre otros. Antecedentes familiares. Existe un componente genético que implica una mayor probabilidad de tener un trastorno de ansiedad si es que algún familiar lo ha padecido antes. Embarazo. Los cuidados dentro del periodo de gestación son de gran importancia. El déficit de algunos nutrientes o la ingesta de sustancias tóxicas pueden generar vulnerabilidad al desarrollo de un trastorno. Y por último, la personalidad. Este es otro factor que en ocasiones puede ayudar a desarrollar un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, aquellas personas que tienen tendencia a la timidez o a la inhibición pueden tener mayor predisposición para este trastorno. Factores de riesgo. Los siguientes factores pueden incrementar el riesgo a padecer un trastorno de ansiedad. El trauma. Los niños que soportan maltratos o traumas que presentaron o presenciaron eventos traumáticos tienen mayor riesgo de manifestar un trastorno de ansiedad en algún momento de sus vidas. Los adultos que atraviesan un evento traumático pueden manifestar trastornos de ansiedad. El estrés. Debido a una enfermedad. Tener un problema de salud o una enfermedad grave puede causar una gran preocupación acerca de cuestiones como el tratamiento y el futuro. Acumulación de estrés. Un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes más pequeñas de la vida pueden provocar ansiedad excesiva, por ejemplo, la muerte de algún familiar, estrés en el trabajo o preocupaciones continuas por la situación financiera. Personalidad. Las personas con determinados tipos de personalidad son más propensas a sufrir trastornos de ansiedad que otras personas. Otros trastornos mentales. Las personas que padecen otros trastornos mentales como la depresión a menudo padecen también trastornos de ansiedad. Tener familiares consanguíneos que padecen un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad pueden ser hereditarios. Drogas o el alcohol. El consumo o el uso indebido de la abstinencia de drogas y alcohol pueden provocar o empeorar la ansiedad. La agorafobia es la aparición de temor o ansiedad por el hecho de estar en situaciones o en lugares en donde puede resultar difícil escapar o en los que puede que no se disponga de ayuda si aparece una angustia intensa. Estas situaciones o lugares a menudo se evitan o bien se toleran con mucha angustia. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Alrededor del 30 y 50% de las personas con agorafobia presentan también un trastorno de angustia. Alrededor del 2% de las mujeres y el 1% de los hombres presentan agorafobia durante un periodo de 12 meses. La mayoría de personas afectadas desarrollan la agorafobia alrededor de los 35 años de edad. Los ejemplos habituales de situaciones o en lugares que generan temor o ansiedad incluyen pararse en una cola de un banco, en un supermercado, sentarse en medio de una fila larga de un teatro o un aula y usar el transporte público, como un autobús o un avión. Algunas de las personas desarrollan agorafobia después de experimentar una crisis de angustia o de una de estas situaciones. Otras personas pueden sentirse simplemente incómodas en estas situaciones y no sufrir nunca o solo posteriormente crisis de angustia en estas circunstancias. La agorafobia a menudo afecta a la vida diaria o en ocasiones de forma tan intensa que hace que la persona se recluya en casa. El trastorno de ansiedad generalizada consiste en la presencia de un estado de preocupación y nerviosismo excesivo en relación con diversas actividades o acontecimientos. Las personas afectadas sufren ansiedad la mayoría de los días durante un periodo de 6 meses o más. La persona afectada está ansiosa y preocupada por diversos temas, actividades y situaciones. Para establecer el diagnóstico de este trastorno, la ansiedad debe ir acompañada de otros síntomas, como por ejemplo, tendencia a cansarse con facilidad, dificultad para concentrarse y tensión muscular. El tratamiento consiste en una combinación de fármacos, generalmente ansiolíticos y a veces antidepresivos, y psicoterapia. El trastorno de ansiedad generalizada es un tipo frecuente de trastorno de ansiedad. Presenta una prevalencia anual cercana a un 3% de la población adulta. Las mujeres tienen un riesgo 2 veces más mayor de sufrir este trastorno. A menudo comienzan en la infancia y en la adolescencia. En la mayoría de las personas del trastorno puede darse un curso fluctuante, con empeoramiento o periodos de estrés, y persiste a lo largo de muchos años. Los síntomas de la ansiedad generalizada son: las personas con trastorno de ansiedad generalizada experimentan un estado de preocupación o malestar constante, que les resulta difícil de controlar. La intensidad o frecuencia y duración de la preocupación es mayor a la situación. Las preocupaciones son de carácter general y pueden referirse a diversos temas. Luz, paciente femenina de 20 años, actualmente estudiando la carrera de Derecho, acude a consulta psicológica de manera voluntaria.
manifestando que tocó fondo. Tras hacer las primeras entrevistas, se conoce que Luz acaba de terminar una relación de 5 años, la cual le trajo muchas inseguridades, problemas emocionales y problemas de dependencia, seguidos de una mala relación con su familia y crisis emocionales autolesivas. Luz manifiesta que ella sabe que va a ser uno de sus días difíciles, cuando a la mañana le cuesta levantarse. Sus manos se sienten tensas y después de unas horas empiezan a temblar. Parece que no tiene control en las piernas y de igual forma empiezan a temblar. Y ese sentimiento de vulnerabilidad recorre su pecho y se queda en la garganta, en la cual produce dolor. Y es en ese momento en el cual ella manifiesta que se derrumba y empieza a llorar desconsoladamente hasta el momento de quedarse dormida. Tras 4 sesiones se pudo evidenciar los factores psicológicos que influenciaron en esta sintomatología ansiosa. Como factores protectores pudimos descubrir que Luz en diversas ocasiones ha cumplido con la intención de llevar una dieta saludable, apagar el celular a partir de las 10 de la noche para descansar física y mentalmente, seguido también de estiramiento y meditación en las mañanas antes de comenzar con su rutina. Como factores predisponentes encontramos el ambiente familiar desfavorable, donde ha existido casi siempre mala comunicación, gritos y peleas. De igual manera, entre los 7 a 16 años existió la ausencia paterna. Sin embargo, ahora mantienen una buena relación y comunicación frecuente. Como factores precipitantes, una relación de 5 años en la cual se manifestó falta de comunicación, engaños, peleas consecutivas y manipulación. De igual manera, los problemas intrafamiliares. Finalmente, como factores mantenedores encontramos la dependencia emocional que siente sobre su pareja y el no poder alejarse de él, situación que desencadena un aumento de su sintomatología ansiosa. Distimia. Es el primer tipo de depresión y suele confundirse con estrés o con cansancio. Un dato curioso es que de entre los varios tipos de depresión, la ciencia reconoce como la menos severa a la distimia. Sin embargo, esta impide un normal desarrollo de los hábitos más comunes de la persona. Los síntomas suelen durar al menos 2 años y han sido descritos como un velo de tristeza que afecta a la mayoría de las actividades que realiza la persona. En la distimia, los pacientes no muestran cambios aparentes en la conducta o comportamientos diarios, aunque tienen menos energía, una negatividad general y un sentido de insatisfacción y de desesperanza sobre la vida, la sociedad y todo o la mayoría del mundo que los rodea. Y en algunos casos ha sido el inicio de pensamientos suicidas, y si no se trata a tiempo puede causar trastornos crónicos graves en el futuro. Además pueden presentar la siguiente sintomatología: pérdida o aumento del apetito, baja autoestima, insomnio o hipersomnia, irritabilidad o enojo excesivo, dificultad para concentrarse y suelen evitar las actividades sociales, es decir, la persona tiende a aislarse. Ahora bien, la distimia afecta principalmente a adultos jóvenes, comenzando en la adolescencia. Las estadísticas nos demuestran que por cada 2 mujeres afectadas hay un hombre. ¿Cuáles son sus causas? Factores biológicos, antecedentes familiares, esquemas mentales negativos o factores ambientales. Y los tratamientos que se utilizarán son la psicoterapia, la terapia cognitiva, también contamos con la terapia conductual y la terapia interpersonal. Y el uso de fármacos dependerá de la severidad de los síntomas. Factores psicológicos precipitantes de la depresión. Estos pueden ser insatisfacción con la imagen corporal, acontecimientos vitales agudos, intimidación, abuso, nacimientos o duelos, transiciones evolutivas, cambio de escuela, pérdida de amistad, separación o divorcio, desempleo, cambio de casa
e incluso dificultades económicas. Factores psicológicos predisponentes de la depresión. Estos se clasifican en dos: factores personales y factores contextuales. Dentro de los factores personales tenemos factores biológicos y factores psicológicos. Factores biológicos como genéticos, sexo y género, y problemas crónicos de salud. Dentro de los factores psicológicos tenemos inteligencia baja, temperamento difícil, baja autoestima y locus de control externo. A continuación te daremos recomendaciones preventivas que te servirán para fortalecer los factores de protección y promover el bienestar personal. Primero, expresar lo que sientes con tus personas cercanas. Segundo, establecer rutinas diarias y marcarte objetivos realistas. Tercero, mantener una dieta saludable. Cuarto, mantener una buena rutina de sueño y de descanso. Quinto, evitar la ingesta de alcohol y drogas. Sexto, practicar actividades que te hagan sentir mejor. Séptimo, positivizar pensamientos y desarrollar una buena autoestima. Y por último, aprender a relajarse. Depresión. De la misma manera que hay factores de riesgo que intervienen en el desarrollo de una depresión, también existen factores de protección que pueden reducir el riesgo de desarrollar dicho trastorno, los cuales son: desarrollar la capacidad para afrontar situaciones de estrés, practicar ejercicio físico de manera regular, tener relaciones estrechas con uno o más miembros de la familia. También es importante una buena relación con los padres. Participar en actividades de voluntariado o de beneficio a favor de la comunidad. Un nivel de inteligencia normal a alto. Y, por último, pero no menos importante, poseer creencias y prácticas religiosas, de espiritualidad o valores positivos. Factores mantenedores. A continuación hablaremos acerca de los factores que refuerzan el trastorno depresivo, lo que mantienen los síntomas en el tiempo e impiden que desaparezcan, como por ejemplo, una baja autoestima, distorsiones cognitivas negativas, estrategias de afrontamiento disfuncionales, un reforzamiento inadvertido del problema, vínculo inseguro entre los padres, por ejemplo, padre e hijo, patrones de comunicación confusos, organización familiar caótica, una red de apoyo social pobre, un alto estrés familiar, pocas oportunidades de empleo, psicopatología en los padres, una baja autoeficacia parental y un estilo atribucional depresivo o negativo.